En este principio están subyacentes el principio de polaridad, los extremos, lo Mm, masculino y lo femenino, pero que forman parte de un mismo fenómeno. A ese fenómeno es a lo que llamamos género, el género. Y el género está en todo, está en la vida y está en todo. Por tanto, en el plano físico se manifiesta en la sexualidad, pero realmente el género y lo que llamamos lo masculino y lo femenino, plasmándose ciertamente en la sexualidad, por supuesto que sí, pero también trasciende a la sexualidad. mm, Son fuerzas vivas, son fuerzas activas, ambas imprescindibles en la vida y ambas imprescindibles en el devenir del ser humano. Los seres humanos, dándonos cuenta de esto, deberíamos recordar que todos tenemos en nosotros lo masculino y lo femenino y lo masculino. Y la clave está precisamente en saber poner ambos en movimiento y hacerlo en equilibrio. Sucede, para que se entienda mejor, vamos a tomar el cerebro ahora por analogía. El mm, cerebro tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Se dice que el izquierdo es más lineal, está más relacionado con la mente concreta, el derecho se mueve más en clave de energía, está desarrollado, está relacionado con la mente abstracta, pero el hemisferio izquierdo y el derecho no están separados, están unidos por cantidad, por millones y millones de fibras, por millones y millones, dicho coloquialmente, de hilos. Y hoy se mm, sabe que la capacidad cerebral no depende tanto de que el hemisferio izquierdo funcione bien o el derecho sea el que funciona mejor que el izquierdo, no. La clave está en esas conexiones. La clave está en que las conexiones estén funcionando adecuadamente, que es como se le saca valor añadido al uno y al otro y a los dos en conjunción. Pues bien, en nuestra vida deberíamos darnos cuenta de que la clave está en que efectivamente tenemos un hemisferio, vamos a decirlo por seguir la analogía del cerebro, femenino y un hemisferio masculino. Más allá de la sexualidad que tengamos en nuestro cuerpo, están presentes esas dos fuerzas y que la clave está en vivirlas en equilibrio. Y vivirlas en equilibrio significa sacarles a las dos el mayor valor añadido posible desde el punto de vista de su interconexión. ¿Qué es lo que sucede en la sociedad actual, Edgardo? Que esto no solamente se ha olvidado, sino que hace ya muchísimo tiempo ha habido una enorme decantación hacia lo masculino. Y no solamente un olvido, sino incluso una persecución de lo femenino. mm, Lo femenino que está en ti, está en mí y está en todos los seres humanos, tiene que ver con la intuición, tiene que ver con la inspiración, tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con la ternura, tiene que ver con un aprender que va más allá del intelecto. Lo masculino tiene mucho más que ver con la acción, tiene mucho más que ver, por ejemplo, con lo intelectual, pero claro, las dos cosas son absolutamente necesarias. No estoy haciendo una descripción ni mucho menos favorable a una y desfavorable a otra. Las dos son absolutamente necesarias. Pero la sociedad en la que vivimos no solamente se escoró hace mucho tiempo hacia lo masculino, primer problema, sino un problema aún más grave, que al escorarse tanto hacia lo masculino, descarriló por completo desconectándose de lo femenino. Y ya diríamos que hemos forjado una sociedad que no es que sea masculina. Lo que antes decíamos del repiqueteo, del repiqueteo, del repiqueteo del movimiento, no estamos en una sociedad que sea masculina, es una sociedad que es el repiqueteo del repiqueteo del repiqueteo de lo masculino. ¿Y eso qué significa? Egoísmo y egocentrismo. Una sociedad que le faltan valores y principios, una sociedad que le falta sensibilidad, una sociedad que le falta ternura, una sociedad que le falta inspiración, porque ha descarrilado por completo hacia lo masculino y ha perseguido históricamente incluso los intentos que ha habido de que lo femenino vuelva otra vez a la palestra. Estamos viviendo un momento histórico importante, en el sentido que lo femenino está adquiriendo un auge y por supuesto que eso hay que seguirlo impulsando. Y hay que seguirlo impulsando, Edgardo, de la siguiente manera. Primero, no confundiendo el impulso de lo femenino con el que las mujeres adopten roles masculinos, cosa mm, que podemos percibir en la sociedad. Es decir, a veces la mujer, en su derecho de ocupar, faltaría más, el mismo puesto en la sociedad, laboral, etcétera, que el hombre, eso es absolutamente razonable y natural, pero ojo, a veces la mujer, para conseguirlo, lo que hace es adoptar el formato masculino, lo que hace es sacar de ella eso masculino que también está y ponerlo en la palestra porque considera que es la única forma de tener un sitio, ¿no?, en esta sociedad.
Y surge la figura, permíteme la broma, de la ejecutiva agresiva, ¿no? Que termina siendo más agresiva incluso que el ejecutivo agresivo, ¿no? Porque incluso la gestión de lo masculino se le escapa más de las manos que incluso al ejecutivo, que sexualmente por sí es masculino. El darle fuerza a lo femenino no significa que la mujer adopte roles masculinos. Darle fuerza a lo femenino significa, además de los reconocimientos de derechos, los reconocimientos sociales, faltaría más, pero significa algo muy importante, que todos nos demos cuenta de lo masculino y lo femenino que hay en nosotros e intentemos poner en juego ambas cosas. Yo no soy menos masculino porque intente impulsar en mí la ternura, la sensibilidad, la intuición o la inspiración. Yo por eso no pierdo masculinidad. Todo lo contrario, le doy a mi masculinidad una forma nueva de plasmarse y una forma nueva de aportarse. Y cuando desde lo masculino le damos su sitio a lo femenino, se consigue ese valor añadido. Y cuando desde lo femenino se le da el valor a lo masculino, se consigue ese valor añadido. Es un equilibrio, es un justo medio del que hablábamos anteriormente cuando citábamos los principios polares, los extremos polares, que es fundamental. Es el yin y el yang en perfecta conjunción. Ahí nos vamos acercando ya más a un amor más verdadero, ¿no? Claro, cuando una persona logra ese equilibrio consigo misma, está en condiciones de acercarse a la otra persona en una situación radicalmente distinta, donde es muy posible que ese enamoramiento emocional deje de tener presencia y cuando surge algo con otra persona tenga que ver con algo más profundo, no con algo tan efímero, tan pasajero como esa emoción que al fin y al cabo es lo que en muchos casos denominamos enamoramiento. Y este signo, un poco lo que tú dices, ¿no? Es la unión de lo femenino con lo masculino, ¿no? Las dos manos unidas, que tiene que ver con el rezo también, o cuando uno saluda. Claro, es la unidad, ¿eh? Es la unidad. Esto es uno, no son dos, es uno. No, diréis, son dos manos unidas, no. Esto es una unidad. Y esta unidad tiene dos plasmaciones. Aquí la mano izquierda, aquí la mano derecha, pero forman parte de una unidad. Realmente lo masculino y lo femenino están en mí, está en ti y está en todo. El principio hermético dice que está en todo el universo, hasta en cualquier átomo. Y hay que entenderlo como fuerzas activas. Normalmente una persona que es hombre suele tener una mayor inclinación hacia lo masculino. En principio una mujer debe tener una mayor inclinación a lo femenino. Pero insisto que la clave está en percibirlo no como algo que se materializa solamente en la sexualidad, sino como fuerzas vivas, como fuerzas activas que tenemos que conocer, que tenemos que reconocer y que tenemos que conjugar en equilibrio el uno con la otra.